montaña que no se mueve. El príncipe les mostraba un rostro carente de gesto alguno. Era una esfinge, sería que encerraban los ojos llenos de majestad, de dignidad, de respeto hacia él mismo. Lentamente abrió los labios y exclamó, carente de emoción alguna, dijo no. Pronunció esta palabra de forma seria y rotunda, sin ningún enfado, fue como el no de la dignidad. Lo pronunció como un rey desde su trono. Si él hubiera tenido pulso, este no habría acelerado en lo más mínimo. Miríadas de ángeles no podían creer lo que estaban escuchando. No podía haber escuchado bien, algo había pasado, tenía que haber alguna explicación, no podía ser aquello. Lucifer, el teólogo, el sabio, volvió su rostro hacia los ángeles. ¿No os dais cuenta de que esto no puede ser? ¿De que Dios no nos puede pedir un sinsentido? ¿No sois vosotros los que os tenéis que violentar para aceptar lo inaceptable? Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Y nuestro gran teólogo nos habló con un discurso de una insuperable sutileza. Sus argumentos estaban dotados de capacidad de hechizar, pero no porque hubiera magia en ellos. La única magia era la de una formidable inteligencia. Ante las palabras rebeldes de Satanás, la masa de oyentes había quedado atónita, por lo tanto silenciosa. Y entonces, en medio del estupor que embargó todo el cielo frente al primer discurso de Lucifer, que se escuchó una rotunda afirmación: ¿quién como Dios? Esta afirmación fue como un puñetazo en mitad de la mesa. Todos miraron a ver quién había dicho, y había sido un ángel de una jerarquía no muy importante. Ese ángel desconocido por segunda vez, con tal gallardía en sus palabras, valieron por un discurso. ¿Quién como Dios? Fue como un grito que despertó a todos. Su exclamación para muchos fue la más convincente que todas las razones del rebelde, y así el pequeño Miguel se plantó ante Lucifer y le dijo a la cara: eres un soberbio. Decirle eso a Lucifer parecía impensable, estaba ocurriendo lo increíble. Aquello era como una bofetada. La obra maestra de Dios todavía era respetada, todavía estaba en la cima de su honor. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso, pero Miguel era impávido. Sus palabras poseían tal convicción que hirieron profundamente a Lucifer. Para el rebelde fue tan doloroso volverlo sus espaldas ante Miguel y retirarse. Lucifer lloró de rabia, su orgullo no pudo resistir una escena tan ultrajante. Él era la culminación de la creación. Él había sido dotado con grandes tesoros de virtud, virtudes que colgaban con hermosas como joyas en su cuello y ornaban su fulgor y su frente. Y ahora un vulgar ángel que se enfrentaba y le humillaba delante de todos. Hubo exclamaciones en todo el mundo angélico, unas de incredulidad, otras de airadas. En el tiempo personal de cada ángel, Lucifer debió llorar durante horas, pero en nuestro tiempo general regresó Lucifer pronto. Lucifer se había rehecho, el combate comenzaba. Algunos le miraron con admiración. En cuanto volvió a aparecer, la admiración hacia el caudillo había surgido. Algunas voces sueltas se pusieron frente a Lucifer y él siguió su razonamiento. Hablaba como un maestro, había seguridad en su voz, daba razones detrás lo que había resentimiento, pero mostró un ápice de esa secreta amargura. Ni él mismo era consciente de que reaccionaba bajo la embriaguez del orgullo herido. Muchos entre los ángeles siguieron doblegándose ante la imagen del crucificado. De inmediato multitudes rehusaron a seguir escuchando al espíritu traidor. Volvieron la espalda a Lucifer y miraron la revelación de Jesucristo, reconociéndolo como futuro rey. Mientras las palabras malditas de una rebelión seguían resonando como un acto entre los corazones de los ángeles, un eco que hacía daño de unos a otros, un eco que deseaba borrar a otros, pero un eco que ya no desaparecía. Entonces, bueno, pues Lucifer se resiste a Dios, le dice que no, y en ese momento pues se va a dividir como el mundo angélico, ¿no? Porque muchos lo seguían a él como Dios,
Pero ¿en qué momento, Cris, si él estaba unido a Dios, en qué momento hay esa separación? Sí. O sea, ¿cómo él pudo sentir ese egoísmo? Porque estaba muy apegado a lo material. O sea, estaba muy apegado como a los deseos. Eso pasa en las personas. Por ejemplo, supongamos que la voluntad de Dios para Elba sea que Elba sea una madre y que esté con sus hijos y que esté en su casa y que les dé de comer y que los atiende, les dé amor y les enseñe y los eduque. Pues supongamos que tú tienes un deseo interno que dice, no, yo quiero viajar por el mundo, quiero ser una empresaria exitosa, tengo una carrera, quiero otras cosas, ¿no? Pero la voluntad de Dios te la está poniendo así. Y cuando Dios te muestra su voluntad y te dice, tu casa, tus hijos, amor, comida y todo ese rollo de ser madre, y tú dices, no, yo quiero una mujer fuerte, independiente, que se vale por sí misma y que se quiere ser empresaria, y decido no quedarme en la casa con los hijos. Contratas a una persona y la dejas ahí en tu casa y tú te vas. No, pero sí. ¿Vale? Esa Elba que se quedó con la parte de ser empresaria, exitosa y todo ese rollo, hay soberbia en ella, porque no estás aceptando la voluntad de Dios. Pero ahí mi duda es, para mí los ángeles son seres que tienen el amor incondicional. Y que eso, o sea, lo que estamos hablando ahorita, es como muy material, pero para mí ellos nada más, gracias, para ellos nada más era existir y hacer la voluntad de Dios. ¿En qué momento surgen esos deseos? O sea, esa es mi duda. Es que para que hubiera amor verdadero en el mundo angélico, Dios les dio también libre albedrío. Pasó lo mismo que con nosotros. No puede haber amor sin libre albedrío en ninguna criatura. De lo que explicaste aquí al inicio. Y también los ángeles tienen esa... Pero se fueron las cosas. Sí, no importa. Entonces es importante que cuando hablamos de los ángeles entendamos que también tienen libre albedrío. Y hay ángeles que siguen su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso los que roban información, por eso están generando caos a los hombres y hacen su propia voluntad, o sea, siguen su propia creencia, ¿no? O sea, siguen los bandos, igual. Ahora, todos los ángeles están en el mundo físico. Están entre nosotros y dentro de nosotros, en nuestros pensamientos. Nos toman. Así como hay mensajes de luz que les decía hace rato que los ángeles toman a la gente para hablar, pues también los de Lucifer también toman a la gente para hablarte. Pues también te proponen negocios que no son de luz, también te proponen... Y entonces lo que te ayuda a discernir es la oración. Que tú estés con un tiempo todos los días pegado a Dios. No es algo que hay que hacerlo porque me guste. Es algo que tienes que hacer aunque no te guste. Sí. Porque si no estás conectado a Él, eventualmente vas a ir rechazando. Lo mismo que le pasó a Lucifer. No era malo, pero inconscientemente fue rechazando la voluntad de Dios desde antes, porque estaba como metido, clavado en otras cosas. Pero bueno, ahí también a mí lo que me llamó la atención, a los ángeles se les reveló Jesús crucificado, y fue cuando empezaron a decir, o lo malinterpreté, fue cuando empezaron a decir, no es posible esto. O sea, Lucifer dijo, no puede ser posible que Dios nos haya mandado esto. Hoy hay mucha gente que dice, yo no quiero ver un Jesús crucificado porque es un Jesús glorificado y un crucificado no, y no sé qué, y te dan muchas... el sufrimiento, ¿no? Bueno, te dan muchas razones.
lógicas, luciferianas, que rechazan eso, ¿no? Cuando la voluntad de Dios es que quiso encarnarse y quiso vivir ese proceso y quiso crucificarse para resucitar. O sea, Él quiso vivir todo eso. Cuando la gente no acepta lo que Dios quiso, Lucifer lo toma y lo lleva por un camino equivocado. Aparte, cuando estaba leyendo, vino mi imagen así de cuando Lucifer tienta a Jesús. Él lo tienta, o sea, ¿no? Ahí, tal vez para ganar eso, ¿no? Para demostrar. ¿Y cómo es que un ángel Ajá. tienta al creador del universo? Ajá, claro. Si ya claro. antes, el ángel ya antes ya sabía que él era Dios. ¿Cómo se atreve a ir a tentarlo? Así, qué atrevido iba a ser. Entonces también es como esa parte que es como arrogancia, ¿no? Pero aparte tú siempre nos has dicho que para que amemos a Dios es conocerlo. Y él lo conocía, o sea, lo conocía en lo profundo, pues. Con la cabeza, ¿Sí? pero no con el corazón. Ok. Sí, por eso, o sea, no todo el conocimiento se debe quedar en la cabeza. No toda la enseñanza se debe quedar en la cabeza. Es una parte. También hay que practicarlo. También hay que orar, también hay que experimentar otras cosas, ¿no? Pero sí, como que ese tipo de cosas, si se dan cuenta, pues se siguen repitiendo, ¿no? Pero entonces Lucifer se dio, o sea, y aquí ya sabía Lucifer que pues estar en contra de la voluntad de Dios pues iba a significar un rompimiento. Yo creo que él no tenía idea de cómo iba a repercutir eso en él mismo, ¿no? Y en todos los ángeles que le siguen. Pero lo que sí sabía era que pues iba a haber un rompimiento, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con ese rompimiento? ¿Y qué pasaría si se arrepintiera? O sea, Dios es misericordia pura, ¿no? ¿Lo perdonaría? Es lo que quiere. Pero quién sabe si él elija arrepentirse algún día, ¿no? Hay personas que dicen, no, al final yo voy a rechazar toda la vida esto y un Jesús crucificado nunca lo voy a aceptar, y así se mueren, nunca se arrepienten. Entonces ya sabemos en dónde están esas personas, ¿no? Sí tiene como una connotación muy especial todo ese rollo, o sea, es como algo muy profundo, ¿no? O sea, Lucifer representa como la persona que no aprecia lo que Dios dispuso para ella. El que no entiendes que los hijos que Él dispuso para ti es lo mejor que te pudo pasar. El trabajo que hizo para ti es lo mejor, la vocación es lo mejor que te pudo pasar, todo. Lucifer representa como esa persona que yo creía que para mí era más. ¿Cómo es que estoy aquí no sé, sufriendo por dinero si yo puedo tener más, tengo mucha capacidad para más? Eso no tiene nada que ver con el que te conformes. Eso no tiene nada que ver con el que te conformes, ¿no? No, pero ¿cómo aceptas lo que Dios te da? O sea, ¿cómo aceptas tu prueba? Porque incluso puede ser una prueba el que no te dé lo que tú quieres. Pero la humildad, ¿no? Pero no la estás aceptando. Inclusive ni siquiera significa que es tu destino. Solo es una prueba. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Lucifer se hubiera arrodillado? Ajá, eso me quedé pensando ahorita. Tal vez hubiera pasado lo que quería que pasara. A lo mejor, ¿no? Jesús hubiera despertado en él un corazón también. Y no solo hubiera sido intelecto, también hubiera sido amor. Y a lo mejor eso hubiera evolucionado al reino angélico. No sé cuál era el plan de Dios en esa otra posibilidad. Entonces a veces en nuestras posibilidades pues también hay que pensar en eso, ¿no? O sea, ¿por qué elegimos a veces las cosas o por qué rechazamos
la voluntad de Dios. ¿Por qué rechazas cuando Dios te dice, oye, haz esto? O cambia esto, o acepta a esta persona, o... no juzgues. Porque a veces nos sentimos como jueces, ¿no? Imagínate que te encontraras, que se te apareciera un ángel ahorita y te dijera, la siguiente persona que te encuentres allá afuera, dale los 50,000 pesos que te depositaron ayer. ¿Qué harías? Los necesita, es de vida o muerte, dáselos. Es más, no te dan explicaciones, ellos nada más te dicen, dáselos. Ahí es cuando Lucifer dijo, ¿qué? A ver cómo, o sea, si ese dinero yo me lo gané ayer, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, Lucifer está en todo, en toda nuestra vida. En cualquier tontería, en las cosas más simples y bobas, ahí está. Sobre todo en esas cosas está. Sobre todo en esas cosas es donde está. Pero aparte yo pienso por humano, que también él en ese momento ha de haber tenido una guerra interna espantosa, ¿eh? ¿No? O sea, yo sé, o sea, por su intelecto, pero aparte por ese amor a Dios que en algún momento pues le tuvo, ese pelear con él mismo yo creo que también fue muy fuerte para él, ¿no? Y muy probablemente ahorita está en un proceso de arrepentimiento y de concientización y todo ese rollo. Es que al final hay una conciencia, ¿no? O sea, sí, al final todos tenemos una conciencia. Pero el problema es que, o sea, él decidió algo y y vivió las consecuencias. Por eso te digo, aunque una persona es ignorante, si hace las cosas mal, vive las consecuencias de sus acciones. Sí, claro. ¿Cuántos? Bueno, a ver, la tercera parte de los ángeles se van con Lucifer. O sea, no se fue solo. No fue solo él el que hubo daños colaterales. No. Y ahí es cuando dice, ¿no? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios reencarne en un mamífero? En una persona, en Una un cuerpo, si era luz y si... No, los ángeles nunca tuvimos el mérito de verlo. Y resulta que Dios va a crear un mundo físico y va a crear y se va a encarnar en un cuerpo y les va a enseñar un rostro, les va a enseñar una cara. Pero ellos dicen, no, nunca tuvimos oportunidad Y de luego verlo. y luego lo van a crucificar ellos mismos. Decían, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Ajá, sí. Entonces como que fue una idea como muy radical de Dios, como decir, eso no tiene sentido, ¿no? Como decir, eso que vas a hacer no tiene sentido. Eso fue el pensar de Lucifer. Y ese es nuestro pensar en muchas cosas. Observen cómo a veces, todos los días pasan cosas que uno dice, no tiene sentido, Padre, lo que me está pasando. Yo en este momento debería estar en las Bahamas, con dinero, en un yate, dinero ilimitado y todo. Y no tiene sentido que tenga que estar aguantando a este jefe o este trabajo o estas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, hay un poco de razón en ello, pero como que sí trae una influencia angelical negativa. Sí. Por ende, eso no es una oración. Los reclamos no son oración. Sí, o sea, para que fuera oración tendría que haber una aceptación completa de la voluntad de Dios, ¿no? Decir, bueno, pues no lo entiendo, pero pues si tú dices que está bien, está bien. Sí, como los ángeles ahí dicen, ¿no? Lo aceptamos, pero no entendemos, ¿no? O sea, está bien. Bueno. ¿Cuántas veces en tu vida aceptas cosas sin entenderlas? Pues sí, los hijos sí les toca a uno muchas veces aceptar aunque no le entiendan. Y ¿Cuántas veces en tu vida aceptas dar sin que entiendas por qué? ¿O cuántas veces aceptas perdonar sin que entiendas por qué? Y sin que se lo merezca el otro y sin que entiendas ni por qué lo tienes que perdonar. Esa fue la prueba de los ángeles. Por eso les digo, o sea, todo el tiempo estamos siendo probados, o sea,
Pero a veces elegimos irnos con el bando equivocado. Ese es el problema. Es un juego todo el tiempo, entonces. Estamos Es una con guerra unos o con espiritual otros. y los ángeles Ajá. están haciendo esto con las almas. Se lo Ajá. llevan para acá, se lo traen Ajá. para acá, se lo llevan Ajá. para acá. Por eso mi maestro me enseñó, o sea, la oración no es porque tú tengas ganas de hacerlo, es porque estás en una guerra espiritual angélica. Y si tú no lo haces, el otro bando sí está atacando todo el tiempo. A mí se me queda muy... Una vez nos comentaste. Realmente los ángeles oscuros son muy ordenados, son muy perseverantes, ¿no? Nosotros decimos, no, ya lo tengo hecho, ya, ahorita ya. Pues el maestro es ¿no? Lucifer, y Lucifer tenía todo, disciplina. Sí, Ajá, ahí está, sí, por eso, claro. Donde la Ajá, palabra. ajá. Pero imagínate, pero Dios obviamente es superior a Lucifer. Exacto. Entonces ¿Cómo lo los hacemos? seres de luz también lo podrían hacer si quisieran. Ajá. ¿No? Y ahí como también fue como una ofensa para Lucifer, como un ángel, digamos, de baja jerarquía. Le puso una cachetada. Le fue y le dijo, ¿quién como Dios? ¿No? Que fue el arcángel Miguel, ¿no? Que surgió. No siendo Y ese tan no perfecto. era el ángel perfecto, No. no era el más sabio, no era el segundo al mando del barco. Ese era como ahí, como uno de los que limpian por allá las cloacas. Y resulta que ese ángel es el que realmente... Qué amor, ¿no? Qué O sea, amor, qué bárbaro, sí. sí. Y Y qué qué valiente, o sea, Sí, realmente, ¿no? Su fe, sí, pues por eso, sí. Por eso Dios lo ama, ¿no? Dice... Por eso lo llamaste. Así estaban las cosas ante la profecía proferida por la boca de Dios. Daba la sensación de que se había caído en cierto estatismo. Seguían arrodillándose más ángeles, pero a un ritmo menor. Eran tantos trillones de espíritus que a ese ritmo tardarían siglos en arrodillarse todos. Pero era como si el eco luciferino hubiera hecho que todos pensasen más las cosas. Fíjense, les generó dudas. Ajá. ¿Ya viste dónde vienen las dudas? Sí. Es Lucifer. Claro. Así que la próxima vez que consultes con tus dudas, ya sabes con qué ángel estás platicando. Y según tú eres muy muy pro de Miguel y estás con su archienemigo platicando, ¿no? Y dice, pero era como si ese eco luciferino hubiera hecho que todos pensasen malas cosas. Se había caído en una especie de impasse. Muchos no sabían qué hacer. No eran malos, pero estaban perplejos. Fue entonces cuando Dios habló y nos dijo a todos lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal. Nos habló ante todo esto y dijo del bien y del mal, pero también de la justicia y la verdad y de lo noble y lo santo, de lo correcto y lo incorrecto, de lo recto y lo desviado, de lo perfecto y lo que no es, de la línea que separa lo lícito de lo ilícito, de la esperanza y los gozos del cielo y de la felicidad en seguir el camino que lleva a la vida. Nos explicó cuál era la vida de los espíritus, pero también se explayó en que entenderíamos cómo era la muerte interior de los ángeles, aunque estos fueran mantenidos en el ser. Era auténticamente un padre que hablaba a sus hijos y aún así los inicuos se mantuvieron en sus posiciones. El ser infinito habló como un maestro, pero también habló como un rey. Daba la sensación de que iba a inclinarse una larga discusión entre los más sabios de las glorias con todo el mundo angélico espectador. Daba la sensación, pero Dios iba a pedir más. Aquello era una prueba y el santificador debía pedir más a los ángeles para forjar sus espíritus. El misterio de la encarnación no era todo. Se nos reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Estos seres finitos, ingratos, encima iban a rebelarse, no solo le iban a estar eternamente agradecidos y a cantar alabanzas con las increíbles fuerzas de su alma, sino que iban a rebelarse y le iban a matar. Increíble, ¿podía ser semejante absurdo? Por lo menos parecía absurdo que alguien te dé la máxima prueba de amor y tú respondas con odio desenfrenado. Por eso Lucifer se puso en contra, porque dijo, Dios se va a revelar con todo su amor
y el hombre va a reaccionar de forma o con odio. Por eso Lucifer dijo que era un absurdo, o sea, esa fue la razón por la que dijo que era un absurdo. Se suponía que teníamos que adorar a un Dios crucificado. Nosotros, seres gloriosos, debíamos arrodillarnos ante Él, el cuerpo llagado, ensangrentado, cubierto de heridas, sufriente, doliente. El Altísimo así nos lo pedía. Dios nos mostraba esa imagen y nos decía: estoy detrás de este anonadamiento. La omnipotencia, la majestad más grande que podáis imaginar, vosotros que aún no me habéis visto, está detrás de lo que se ve pendiendo en la cruz. Jamás podréis haceros una idea de nuestros sentimientos al ver que ese Dios que es luz, que esa segunda persona que es luz iba a ser crucificada. Ya era un exceso en la encarnación, pero la visión de la crucifixión fue algo apabullante. Más y más ángeles dijeron: tiene razón Lucifer, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. Y apareció la duda. Hay que tener en cuenta que los ángeles todavía no veían a Dios, debían tener fe. O sea, su prueba fue de fe, porque no conocían a Dios. A pesar de toda la inteligencia había que fiarse. Solo veíamos esa esfera infinita, así tan distinta de todos los ángeles. Habíamos nacido a la existencia por un designio suyo. Hasta ahí de acuerdo, pero si al final Dios no era Dios, y si Dios únicamente era un ángel